Buenas tardes, somos el grupo conformado por Grace Inga, Jocelyn Miranda y quien les habla, Lisette Rondán. Y hoy vamos a presentar nuestro proyecto que es sobre el análisis de señales acústicas para el diagnóstico de Parkinson, usando Random Forest. Pero antes de adentrarnos a los datos, queremos hablar un poco más sobre la enfermedad, el problema que presenta y la brecha de oportunidad que observamos. A menudo definimos esta enfermedad por sus síntomas, pero para la persona que realmente lo vive es mucho más que eso y va más relacionado con la independencia y la identidad que solían tener antes de esta enfermedad. Pero sí vamos a ver qué es realmente Parkinson. Y bueno, es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta el sistema nervioso, que obviamente provoca los movimientos que todos conocemos y también la independencia del paciente. Pero en etapas tempranas se manifiesta mediante las alteraciones de la voz. Al igual que todo nuestro cuerpo, nuestra laringe también cuenta con músculos, y es ahí donde la voz se puede utilizar como un biomarcador. Asimismo, también presenta microoscilaciones, que son estos microtemblores que al oído humano es imperceptible, pero matemáticamente son señales que se pueden aprovechar. Y bueno, tenemos el diagnóstico accesible, que si bien dicho, usar la voz en una etapa temprana no va a curar la enfermedad, pero sí va a ayudar a sobrellevarla y a mejorar la calidad de vida del paciente. Su principal desafío es convertir las señales acústicas en diagnósticos oficiales, porque ya hay investigaciones sobre ello, pero son muy pocas. Como principal objetivo vamos a desarrollar un sistema de diagnóstico asistido capaz de clasificar el Parkinson con alta fiabilidad usando una sola vocal sostenida a través del modelo Random Forest. Y como objetivos específicos, primero mitigaremos la data de leak cage, reduciremos la complejidad de la dataset sin perder la capacidad diagnóstica, controlaremos el overfitting y monitorearemos el gap. Finalmente, identificaremos biomarcadores acústicos con relevancia clínica para la interpretabilidad. Para ello utilizamos un dataset de audio, como anteriormente mencioné en los objetivos, con un total de 252 pacientes, cada uno con un registro de 3 audios, tomando en consideración que tenemos 755 variables. Y también que la distribución de pacientes con Parkinson son el 74,6% y de personas sanas un 25,4%. Algo que debemos destacar es la variable Wavelet, que es una transformada matemática que pasa por los audios y forman 36 capas diferentes. En la base de datos tenemos esas 36 capas y cada capa con su respectiva característica estadística. Puede ser desviación estándar, media, entre otros. Ahora bien, pasamos a la metodología. Para ello nosotros realizamos 3 etapas. En la primera hicimos la revisión de datos, de los cuales ya les mencioné los resultados, que el 74,6% son pacientes con Parkinson y el 25,4% son pacientes sanos. La segunda etapa hicimos 2 experimentos. La primera, la fuga de datos, donde desarrollamos 2 modelos diferentes, modelo A, modelo B. Modelo A es cuando utilizamos la segmentación de grupos de validación, grupos de testeo y de entrenamiento de forma aleatoria, y modelo B utilizando los mismos grupos, pero agrupándolos por ID, o sea, por paciente. El experimento 2 agregamos el grupo de validación, y en etapa 3 reducimos la dimensionalidad utilizando 3 tipos diferentes de filtros, y luego realizamos de nuevo el entrenamiento por las 3 grupos de entrenamiento, validación y de testeo, y luego optimizamos los resultados del modelo B del experimento 2 y del modelo el modelo B del experimento 4. A partir del experimento 4, del experimento 2 empezó a utilizar el modelo B. Pasando a la parte de experimentos, primero tenemos el algoritmo, que en este caso fue escogido por estas 3 particularidades y viene a ser Random Forest. Primero, que es robusto ante el ruido. Nosotros manejamos muchas variables y también trabajamos con audios fraccionados y nos parece ideal para este tipo de casos. Luego, el manejo de desbalance. Se comenta que el Random Forest es muy bueno al momento de tener una clase predominante, que en nuestro caso es la clase enferma. Y finalmente, la interpretación, debido a que nos permite identificar exactamente qué biomarcadores están más presentes al momento de dar el diagnóstico.
Pasando a la sección 3 tenemos la detección y mitigación de leakage. Tenemos dos modelos. Primero comenzando con el modelo A, que es nuestro modelo aleatorio. En este caso se realizó un split aleatorio convencional que resultó en la mezcla de audios de un mismo paciente entre grupos. Grupos nos referimos a la parte train y del test. Luego tenemos el modelo B, que en este caso aplicamos un group split por ID único, garantizando que el modelo sea evaluado con pacientes 100% nuevos. En todo caso, en el test no se van a ver IDs que se vieron en el training. Como resultado, en el modelo A tenemos un F1 score inflado con 90.38% debido a que el modelo está memorizando las voces de nuestros pacientes. En cambio, en el modelo B tenemos un F1 score un poco más realista, ¿no? Validando la capacidad de generalización clínica del sistema, es decir, que está tratando de predecir como tal la enfermedad y no prediciendo la voz del paciente. Pasando a la parte del monitoreo del gap, que básicamente es evaluar el overfitting, podemos ver que el modelo A es un poco más bajo, con 0.15, a diferencia del modelo B, que es el verde, con 0.20. Pero hay que recordar que el modelo A está siendo falso, ¿no? Debido a que tiene ayuda de leakage. Pero igual, ambos están teniendo overfitting. Experimento 2. Al observar una diferencia concluyente entre la tasa de error y el gran de generalización en el experimento previo, se procedió a elevado rigor estadístico mediante una participación tripartita: entrenamiento, testeo y validación. Tenemos los siguientes gráficos en las curvas de complejidad: Random Forest, Control, Validation y Test. El modelo A y el modelo B. En el modelo A, donde se observa un colapso en el rendimiento de prueba debido a la fuga de datos. El modelo B alcanza su desempeño óptimo con aproximadamente 50 árboles, donde logra un F1 score de 78,43%. Lo más importante es que esta métrica se mantiene de manera estable conforme se incrementa el número de árboles, evidenciando una capacidad de generalización adecuada. Esto en contraste con el modelo A. Otro aspecto revelante es que las tres curvas, entrenamiento, validación y prueba, mantienen una proximidad considerable, indicando que el modelo no está memorizando patrones específicos del conjunto de entrenamiento. Esta convergencia entre curvas es un indicador de que el modelo ha aprendido patrones generalizables, lo que la hace confiable para aplicaciones en datos nuevos y no vistos durante el entrenamiento. B. Al analizar la tasa de error en el conjunto de prueba tras implementar la participación tripartita, se observa que el modelo B presenta una disminución inicial pronunciada estabilizándose rápidamente, a partir de aproximadamente 50 árboles. El error converge a una meseta cercana a 23%, manteniéndose prácticamente constante ante incrementos adicionales en el número de estimadores. Este comportamiento sugiere que el modelo ha alcanzado un punto de saturación en su capacidad de aprendizaje, sin evidencias de degradación en la generalización. En contraste, el modelo A exhibe una tasa de error considerablemente menor, cercana a 17%. No obstante, este rendimiento resalta sobreestimado y puede atribuirse al efecto de data, derivado de la presencia de identificadores compartidos entre los conjuntos de entrenamiento y prueba. En la gráfica de Gap Validation podemos observar que en el modelo B el GAN se reduce significativamente conforme aumentamos el número de árboles, estabilizándose por debajo del 0,07. Esto significa que los ajustes que se realizaron en la fase de validación son altamente transferibles al conjunto de testeo, garantizando que el modelo no está memorizando ruido, sino generalizando patrones acústicos reales de Parkinson. Ahora bien, pasamos al experimento número 3. En este caso, vamos a optimizar el modelo B del experimento número 2, tomando en consideración el n del experimento número 2, que va a ser constante, pero lo que sí vamos a variar va a ser la variable maxtip para que nuestro modelo no tenga mucha profundidad como para que pueda memorizar los datos, y un min sample left como para eh, obligar al modelo a que aprenda ciertas características de un grupo de pacientes y no solo de uno. Los resultados lo vamos a ver más adelante, así que pasamos al experimento número 4. Ahora pasamos al modelo número 4. Lo interesante de este modelo es de que utilizamos tres capas de filtro. La primera es de varianza para eliminar aquellas variables que tengan una varianza menor al 0,01. Esto hizo que reduzcamos a un total de 427 variables. Luego pasamos por una segunda capa que es el filtro de correlación para que matemáticamente eliminemos aquellas variables que serían redundantes. Como la correlación agrupa dos variables y verifica cuál es
de qué forma se pueden correlacionar. Aquellas variables que tenían valores mayores a 0,95, en teoría podrían ser un poco redundantes o similares matemáticamente, entonces se eliminaban aquellos que venían del triángulo inferior, aquellas variables que estaban en el triángulo inferior y nos quedamos con las variables del triángulo superior, quedándonos con un total de 267. Finalmente hicimos una selección por importancia utilizando el modelo XY-BOST. En este caso también entrenamos este modelo que es similar a Random Forest utilizando el grupo de entrenamiento, validación y test. Y al final seleccionamos los 30 mejores características o variables. De esta forma obtenemos los siguientes datos. Primero, para el tema de qué n sería el mejor. En este caso, utilizamos el modelo B, normal, del experimento 2. Aquí utilizamos también el tema de ya la data redimensionada. Y el mejor n, en este caso, era de 150. Y luego, tanto para el accuracy como el F1 score. Aquí el n se tomó en consideración utilizando el grupo de validación. También hicimos la optimización de los hiperparámetros. En ambos casos era el tema de MaxDiff, como en MinSafeLab. Ahora pasamos a los resultados. Bueno, dentro de nuestra etapa 2, los resultados reflejan lo que estábamos esperando, que si tendríamos el agrupamiento de nuestros datos de manera aleatoria, sin tener en consideración los IDs o agrupándolos por pacientes, tendríamos resultados mucho más elevados que haciendo la agrupación de acuerdo al ID. Y se refleja bajo las barras tanto en todos los criterios, como F1 Score, Aquaris y el GAP. La barra roja son los criterios más óptimos, a diferencia de la barra verde. Sin embargo, en el experimento 2, cuando hicimos el tema de redimensionamiento, vimos que sí hubo un incremento del F1 score para el modelo B2, para el modelo B, y también para el Accuracy, y una reducción del gap, que es significativa también. Del mismo modo, vimos una reducción de la cantidad de árboles de decisión óptimos para el entrenamiento del modelo. Dentro de la etapa 3, aquí quisimos reportar 3 de nuestros resultados, ¿vale? La primera estuvo mal porque entrenamos un modelo tomando en consideración la actualización de los parámetros utilizando el testing, y ya las dos últimas fue mejorando el modelo utilizando el grupo de validación. Así que el caso 2 y 3 vamos a empezar a compararlos. Como ven, como que no hay mucha variación tanto en el accuracy ni en el F1 score, al igual que en la validación. Pero si hacemos una comparación de estos datos sobre el experimento 2, que ese es el experimento 2, pero del modelo B, vemos que hubo un pequeño o ligero incremento del F1 score, que era muy ligero, pero sí hubo un incremento mucho más significativo en el accuracy, y también vemos una reducción un poco significativa del gap, que eran milésimas y milésimas de porcentaje. Lo que uno podría decir es que el tema de redimensionar y optimizar los parámetros sí pueden ayudar en el sentido de evaluar la accuracy, más capaz no mucho para el tema de F1 score y el gap, como se tenía o se esperaba. En esta parte de aquí estamos viendo cómo hemos jerarquizado, bueno, nosotros no, los modelos, cómo han jerarquizado las variables por importancia. Son las variables que ellos tomaron en consideración para poder hacer la clasificación. Y eso es lo que nos facilita el modelo de Random Forest, a diferencia de otros modelos. Hicimos tanto para el modelo A como para el modelo B. Pero acá lo interesante es cuando comparamos estos dos variables, este grupo de variables, y reportamos las variables similares. Estas tres variables similares están dentro del ranking top 10 o top 3 de modelo B. Y esto ayuda bastante a los médicos para poder redireccionarlos tanto en el análisis de datos médicos para tomar decisiones, o para que puedan realizar un análisis más efectivo o mucho más rápido. Finalmente, las conclusiones. En conclusión, nuestro proyecto trasciende el código para buscar rigor clínico
El primer gran aprendizaje fue que en medicina la honestidad de los datos es innegociable, ya que al mitigar la fuga de datos mediante una agrupación por ID o por paciente, pasamos de un optimismo falso a una capacidad de detección real y honesta. Técnicamente demostramos que más no siempre es mejor. Al eliminar el 96% de ruido y las variables redundantes, probamos que la transformada de Wavelet es la herramienta maestra para capturar microoscilaciones vocales que son inaudibles al oído humano, pero evidentes para nuestro modelo de Machine Learning. Al optimizar el gap de sobreajuste y los hiperparámetros del bosque, logramos un modelo equilibrado con un F1 score de 86%. No solo creamos un algoritmo, identificamos biomarcadores acústicos que le dan sentido y explicación médica a cada diagnóstico. Hoy confirmamos que para ganar tiempo frente a la enfermedad neurodegenerativa, el futuro del diagnóstico temprano no es invasivo, es acústico. Gracias.